Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga esta mañana. Es, son una bendición otra vez poder estar con ustedes y meternos a meditar un poco en la palabra del Señor. Hemos estado subiendo videos en relación a lo que es la iglesia del Señor y me gustaría saber si los están estudiando, si los están escuchando, si han sido de bendición para sus vidas, porque es importante saber que el material que Dios nos está entregando eh, no lo estamos echando por tierra, sino que le estamos dando el valor que tiene. Hay que estarlo meditando, estudiando. Y estamos hablando de la iglesia, básicamente aventé como unos 3 o 4 estudios en relación a lo que es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo. No importando lo que el mundo o el hombre quiera sacar o extraer, sabemos que el hombre sin Dios carece de vida, el hombre sin Cristo carece de voluntad divina y por lógica va a excusarse en su ignorancia y va a defender las posiciones religiosas que pueda tener. Pero estamos hablando con los hijos de Dios, con aquellos que tienen temor del Señor, con aquellos que han nacido de nuevo. Y sí es importante saber que estamos sacando provecho a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Entonces en esta mañana me gustaría darles una palabra. Saludo, hermana Claudia, Dios me la bendiga. Darles una palabra en relación a lo que es la iglesia y darle continuidad a los estudios siempre y cuando me dejen saber que le están dando seguimiento. Hay una palabra en Jeremías capítulo 18, del 1 al 4, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice: y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quiero hacer una observación en relación a este texto, ya que es muy importante que entendamos cada uno de nosotros. Casi todo el mundo sabe lo que es un alfarero, al menos lo ha visto a través de alguna referencia en un libro, en algún reportaje. El alfarero es una persona que moldea, literalmente moldea el barro para hacer diversos objetos, y donde quiera encontramos objetos hechos de esta manera. Aquí en Guadalajara o en Jalisco tenemos la Tonalá, donde se trabaja mucho el barro y hay platos, hay tazas, hay vasos. Entonces, normalmente los alfareros trabajan con sus manos y le dan diferentes formas a las cosas. El barro es puesto sobre una tabla circular que está unida por un eje central y pues tiene otra rueda más pequeña cerca del suelo, y a través de eso el alfarero hace girar con sus pies lo que es la barra circular, y cuando lo hace girar en la parte superior de esta mesa, con las manos va moldeando el barro y que va girando y va haciendo su trabajo, y así va forjando los utensilios de barro que son hechos según a su voluntad. En este caso, pues necesitamos ver lo que el Señor aquí le dice a Jeremías. Ya estamos en el capítulo 18 del libro y el Señor le hace ver esto, y Jeremías nos relata que hay esto. Entendiendo la analogía de la enseñanza, sabemos que Dios es el alfarero y le dice, fíjense, analizando esto, le dice: levántate, vete a casa del alfarero. Y pues si Dios es el alfarero, Dios es el todopoderoso, Él está sentado en su trono, Él conoce todas las cosas, Él es omnipotente, pero aquí lo vemos como un alfarero, una persona práctica, que trabaja con sus propias manos para moldear literalmente vasos, moldear vasos. Le dice: vete a casa del alfarero. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos seguir la línea. Hoy en día es muy fácil que gente se aleje de la iglesia, que gente se vaya. Es bien difícil entender los principios que gobiernan el reino del Señor. ¿Hacia dónde voy? Es muy fácil que la gente... Bueno, les voy a hacer una referencia. Cuando hablamos de la casa del alfarero, estamos hablando de la iglesia, la casa donde habita el Señor. Somos templo del Espíritu Santo, somos nosotros. En la antigüedad era un placer para la gente, los hijos de Dios, dar sus vidas por el Señor. Es más, las daban con gozo, con alegría.
Y hoy no podemos regañar a la gente, no podemos llamarle la atención a los pastores, no podemos dirigir sus vidas, porque se enojan y se van de la iglesia. Es bien complejo. La casa del alfarero es la iglesia, es donde somos moldeados, es donde Dios va a tratar con nosotros. La casa, si Dios es el alfarero, entonces la casa es de Dios, es la iglesia, literal. Por eso les decía, tiene relación, y me llamó la atención esto. En 1 Timoteo 3:15, si tú lo lees, si tú lo analizas, aquí dice que la casa del Dios vivo es la iglesia. Así tal cual te lo estoy diciendo. Dios no es una estatua inmóvil, como sabemos que existen en ciertos lugares. En realidad la habitación de Dios está en el Espíritu. El Espíritu Santo hace de nosotros una habitación. Les enseñé en Efesios, pues todo Efesios está enseñándonos eso en el capítulo 2, los versos 19 al 22 por ahí. También en la epístola a los hebreos habla y hace mención que la casa de Dios es la iglesia. Y pues aquí hablando de este texto en Jeremías, pues el alfarero es Dios, la casa del alfarero es la iglesia. ¿Dónde somos moldeados? En la iglesia. Entonces, de acuerdo a Romanos capítulo 9, versículo 21 al 23, nos afirma que del mismo barro el Señor puede hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Así lo dice. Entonces, según su voluntad, Él es soberano sobre todas las cosas, iglesia. Y entendiendo esto, dentro de su voluntad, Él tiene una masa y puede hacer vasos destinados para diferentes cosas, unos para gloria y otros para deshonra. Entonces, Dios es soberano, pero tenemos que entender que Dios nos está llamando a ti y a mí a ser vasos de misericordia, vasos que puedan traer una transformación a lo que es el mundo en estos días. La iglesia no solo es un lugar agradable, donde hay personas sonrientes o himnos bonitos, cantos que te mueven la algarabía. Esto es solo parte de lo que podemos ver en el Señor, pero depende mucho de cada uno de nosotros. Bendiciones, Carmelita. Dios me los bendiga por allá, en amarillo. Entonces, donde hay vasos de misericordia, literalmente Dios nos está preparando. Estamos siendo preparados en las manos del alfarero. Él está haciendo una gran obra en la tierra, pero depende de ti, depende de mí que permitamos que esa obra se dé. Él nos está formando literal a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él está trabajando en la iglesia con cada uno de sus hijos. Pero aquí es importante, si Él está sobre la rueda moldeando, y Dios está moldeando con sus propias manos, que viene siendo representando su santa palabra, y Dios está moldeándonos. Y aquí pues en la palabra que vemos solamente en el versículo 2, en la introducción del 2, dice, levántate y vete, le está diciendo a Jeremías. Entonces, a veces pensamos que las palabras dichas en el Antiguo Testamento lo leemos, bueno, le dijo a Jeremías, levántate y vete, y a veces las queremos dejar ahí, pero sabiendo nosotros, tú y yo, que la palabra de Dios tiene vida, es viva y verdadera, y que somos especiales para Él en todos los sentidos, no debemos olvidar que esa vida es una vida eterna y una vida eficaz, y que fuimos escogidos por Dios, que somos hijos de Dios y somos sus siervos en esta tierra, que marcamos la diferencia. Entonces, leyendo esta palabra que viene a Jeremías, aplícala para ti, Pedro, Juan, Chana, Juana, quien seamos. Palabra de Dios que vino a Carlos en este caso. Siempre debemos tener una motivación pura hacia Dios, dejarnos moldear por Él. Entonces, así la palabra va a venir a cada uno de nosotros, cada que la leamos va a cobrar vida. Y podemos decir que se presenta para cada quien, para que podamos ser siervos fieles y útiles en las manos de nuestro Padre Celestial. No hay otra forma. Si queremos invitarlo a que Él venga a nosotros, literalmente el Señor nos está diciendo, levántate y vete, levántate y busca, levántate y acércate a la iglesia del Señor, a la casa del alfarero, allí oirás mis palabras. Es ahí donde te voy. Esto también nos representa sinagogas específicas, que son las células, que son los hogares.
Entonces levántate y despierte lo que Dios nos está diciendo. Nos indica que debemos poner algo de nuestra parte, debe haber una disposición activa para seguir al Señor. Si no tenemos eso, difícilmente vamos a llevar a cabo cambios. Entonces debemos salir de toda actitud pasiva. Quiero mezclar esto: la iglesia del Señor somos nosotros, la iglesia del Señor es aquel que ha nacido de nuevo, la iglesia del Señor representa el cuerpo. Sabemos que en la analogía del cuerpo humano Él es la cabeza tiene vida, tiene intelecto, da dirección. Pero si tú no te dejas moldear, si tú haces diferencia, no puedes tener envidia ni celos de tu mano, de tu ojo, de cómo funciona. Todos nos necesitamos, somos parte. Pero ahora en este tiempo hay una circunstancia que nos mete a una actitud pasiva, una actitud inerte, indiferente a las cosas de Dios. Y es donde debemos despertar. Levántate y vete. Ser pasivo es muy fácil y trae mucha comodidad, nos acomodamos y pues simplemente basta cruzarnos de brazos y no hacer nada y esperar eternamente que sucedan las cosas. Dios dijo: si Dios me ama, pues Dios que me sane; si Dios me ama, pues Dios que me llene; si Dios me ama, pues la unción está ahí. No, tenemos que presentar un sacrificio vivo y santo, lo que tenemos y lo que somos. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos esperar que las cosas sucedan. Debemos levantarnos. No es fácil. Debemos levantarnos y buscar y provocar la unción de Dios. Cada uno de nosotros debemos accionar. Debemos hacer que se activen las cosas y buscar que la disposición que está de Dios para nosotros se haga una realidad. Debemos meternos o proponernos una meta. Es importante entender esto. Y esa meta tiene que ser la disposición de alcanzar las almas para el reino del Señor Jesús. No hay, dice Proverbios, que no hay más sabio que aquel que es ganador de almas. Y tú y yo estamos llamados a eso. Entonces, si tu meta que tú te dispones es llegar a tener alguna cosa física, tienes que accionar en base a esa dirección. En el Señor, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que accionar en base a eso. La vida espiritual siempre está a nuestra disposición, pero es importante que entendamos que debemos levantarnos e ir a buscar las cosas. En este caso, ir a la casa de Dios. En este caso, ir a permitir que Dios haga las cosas. Es como lo expresamos, es pagar un precio. En el Antiguo Testamento toda acción se movía en base a un sacrificio. Dios llamaba, sabemos que había un sacrificio, olor fragante, y recibíamos la bendición. Ahora es igual, tenemos que entrarle en todas las áreas a movernos dentro de la iglesia. Si eres parte de la iglesia de Jesucristo, pues tenemos que servirle. La cuestión es que ahora conocemos de Dios, sabemos quiénes somos en Dios, pero de ti depende si servimos a Dios o servimos a Satanás. Sabemos que hay una semilla impuesta por Él en nosotros. Y esta carne tira hacia abajo y el espíritu da hacia arriba. Tú decides qué quieres hacer. ¿La iglesia o el mundo? ¿A quién quieres obedecer? ¿A quién quieres servir? La decisión está en nuestras manos. Somos nosotros que ya conocemos a Cristo, ya conocemos la iglesia. Tenemos medio camino recorrido, hermanos. Tenemos que echarle para adelante. Ahora solamente nos queda perseguir al Señor, perseverar en el Señor y cooperar en el mover de la parte que nos toca vivir en el entorno. Oír la voz de Dios es fundamental para que aquel que lo quiera seguir. Muchas veces queremos oírlo, pero no queremos pagar el precio. Queremos oír su voz, pero no nos levantamos a ir. Levántate, ve. No somos muertos vivientes que siguen cualquier corriente. Acuérdense que dice Santiago que no. Todo aquel que es de doble ánimo, pues lo mueve la corriente. Seamos vasos de misericordia en las manos de Dios. Dejemos que Dios sea el que nos forme. En realidad necesitamos ponernos del lado de Dios, iglesia. Declarar que estás con Dios, que Dios está contigo, es muy fácil, pero disponernos a seguirlo es lo que marca la diferencia. Nuestra disposición de un sí a los intereses de Dios y su voluntad es importantísimo porque va a marcar la diferencia para nosotros. Debemos decirle no a la apatía, no al conformismo,
no a las indiferencias que nos impiden seguir al Señor. Por eso es importante que entendamos lo que es la iglesia del Señor, qué recibimos en ella, cómo se mueve. Y para mí es importante que me digan si están viendo los estudios o no, para continuar. Hay verdades que atañen a la iglesia, en eso me quedé. Esas verdades son que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, que el Espíritu Santo nos une, que tenemos autoridad en Él, que el enemigo está vencido, pero que si le cedemos derechos, Él va a tomar ocasión, y que hay cosas que no te dejan crecer. Son muchas cosas que tenemos que analizar. Entonces el Señor le dice a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero. Entonces ahora, entendiendo que la casa del alfarero es la iglesia, pues son aquellos de los que buscan hacer la voluntad de Dios, aquellos que pertenecen al reino. Entonces, de alguna forma u otra, nosotros tenemos que entender que es importante que nos dejemos moldear por la mano del Señor. ¿Cómo? Permitiendo que las autoridades nos dirijan, nos exhorten, nos guíen, nos den una palabra. Dios está en una posición elevada, pero dejó autoridades, y Él pues literalmente define sobre la tierra que el único lugar de adoración donde podemos recibir es en la iglesia. No estoy hablando del edificio, ahora es en el cuerpo de Cristo, la forma en que nos acercamos a la familia del Señor. Cuando habla aquí también le dice ve y desciende. Jerusalén estaba en un monte, entonces descender significa humillarte. Para que puedas llegar a adorar necesitas humillarte. Para que puedas recibir una palabra y puedas ser moldeado como un vaso de misericordia, necesitas aprender a humillarte. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesús. Que tú y yo verdaderamente de alguna forma u otra le permitamos al Espíritu Santo que moldee nuestro corazón, nuestra vida. Que tú y yo podamos echar hacia adelante en todas las cosas que Él nos ha llevado a hacer. Esta humillación es una disposición del corazón a saber quiénes somos en Cristo y qué queremos del Señor. En realidad todos los que quieren llegar a la casa del alfarero necesitan humillarse. No hay de otra forma. Pero en tu humillación está tu exaltación, porque es Dios, no es el hombre. Entonces, si vemos que la iglesia es la casa del alfarero, el lugar donde Dios trabaja y moldea sus vasos, entenderemos lo importante y necesario que es descender a la casa del alfarero, bajar. Al decretar la constitución del reino de los cielos, uno de los requisitos del Señor Jesús fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Un pobre en espíritu es aquel que deja que ser moldeado por el Señor, es aquel que se humilla y reconoce que necesita del Señor, necesita despojarse, necesita entender. Dice Pedro, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará. Entonces, cuando fuere su tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces, no podemos olvidar que somos vasos de misericordia en las manos del alfarero, que tú y yo necesitamos ser moldeados. Quien no reconoce, no acepta ni se humilla ante el trabajo divino, tarde o temprano va a murmura de sus líderes, de sus pastores, de la forma en que llevan la iglesia, impide que Dios toque las áreas de su vida que deben ser moldeadas y tratadas, y pues una persona así siempre va a estar huyendo de las manos del Señor. Entonces necesitamos entender la necesidad. El mismo Señor nos dejó un ejemplo de humillación cuando la palabra del Señor nos enseña que Él dejó su trono de gloria y se despojó a sí mismo, asumiendo una forma de esclavo, una forma humana, y el Creador descendió. Cuando tomó esa forma como criatura humana, se sometió totalmente a la voluntad del Padre en obediencia para que tú y yo recibamos de alguna forma la bendición de salvación. Y Él fue exaltado a la diestra del Padre, fue puesto a su diestra. Literalmente, tú y yo también debemos entender que debemos descender para que otros puedan ser bendecidos por nosotros y podamos, al ser entregados, confiados en sus manos, para que su trabajo transforme nuestros corazones y vidas y nosotros podamos ser instrumentos de misericordia para muchos. La iglesia es muy importante, pero entender qué es la iglesia, qué hace la iglesia, qué
lugar tomamos en la iglesia de mayor importancia, porque podemos desarrollarnos en la familia del Señor sin envidiar ni posiciones ni lugares, sabiendo que Dios a todos nos va a utilizar de una forma o de otra, que sus dones, sus bendiciones están para nosotros, para atenderlo, para estar ahí, pero debemos dejarnos moldear por el alfarero, por la mano del Señor. Levántate y vete, dice enseguida, y ahí la parte B o final del versículo 2, y ahí te haré oír mis palabras. Esto lo voy a platicar más adelante en el siguiente estudio, pero espero que me den las respuestas, si están escuchando, si están edificando, si están recibiendo lo que es la enseñanza, lo que es la iglesia verdadera de Cristo, los que forman parte de ella, que no es una religión, no es una tradición, aún dentro del cristianismo no está basada en denominaciones, ni los fundadores o los nombres de aquellos fundadores que al final tenemos como historia de dónde viene la bautista, la pentecostés, y muchos en su ignorancia defienden esto, apartan a los que no son, se les olvida que somos parte del cuerpo de Cristo, del cual todos, es una de las grandes verdades, todos formamos parte, altos, chaparros, flacos, gordos, feos como tú, guapos como yo, en fin, todos formamos parte de la iglesia del Señor. Que Dios me los bendiga a todos, los guarde. No quiero cerrar sin hacer una oración y bendecir tu vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo esta palabra y bendigo, papá, a aquellos que le están escuchando. Te pido que tu bendición les acompañe. Dales y provócales sabiduría en el Espíritu Santo para que crezcan en conocimiento y gracia, y que todos juntos desarrollemos el llamado a la obra del ministerio, y sobre todo entendamos el principio del reino y por lo cual, Señor, debemos estar trabajando, establecerlo sobre la tierra, arrebatarle las almas al enemigo, libertar a los cautivos, darle, Señor, una posición de honra, sentarlos ante la mesa del Rey en autoridad, Señor, poner a Satanás bajo los pies, ya que tú lo hiciste así, tomando las llaves del imperio y de la muerte. Que entienda cada uno de tus hijos como parte de la iglesia tiene esa autoridad, y que todos juntos podemos echar adelante, pero debemos dejarnos moldear por ti, que eres el alfarero, a aprender a descender, a bajar, a humillarnos, Señor, para que tú nos exaltes en su tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque eres el testimonio vivo de lo que es despojarnos para que otros reciban vida. Bendigo a tu pueblo y te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí estaremos conectándonos más adelante. Dios me los bendiga.